Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo van? Les hablo desde Angra dos Reis, una ciudad paradisíaca o más bien un sitio paradisíaco en Brasil. Les muestro un poquito de mi vista. Estoy acá estrenando cámara, aprendiendo un poco cómo utilizar para traerles el mejor contenido. Así que bueno, les traigo un video realmente que me ha costado mucho contarlo, mucho grabarlo, pero es algo que considero importante, considero necesario. Y bueno, les voy a ir contando todo mientras me hago en distintos lugares, mientras les muestro un poquito el sitio donde estoy, que la verdad vale la pena mostrarlo y que lo vean. Por acá lo pueden ver, por acá están cortando, arreglando un poquito las palmeras. Y bueno, y mientras me tomo una cervecita aquí al lado de la playa, unas merecidas vacaciones. Y bueno, el video de hoy es básicamente contarles un poco de mi proceso y un poco de cómo me quebré haciendo comercio electrónico. Y es algo que es más común de lo que parece, y es más común. Esto no está preparado, no tengo un guión, no tengo digamos, como un plan, simplemente contarles mi experiencia. Es algo que realmente es muy común en casi todos los emprendedores, y llegar a ese punto de quiebre o de quiebra, muchos lo hemos pasado y hace parte del proceso, pero siento que es como un tabú, que digamos que tiene que ser todo perfecto. Por lo general en las redes sociales siempre se muestra, digamos, como lo mejor, siempre se muestra los éxitos, las glorias, pero no se muestran estos procesos de quiebra. Bueno, antes que nada quiero contarles y decirles un poquito qué es una quiebra, básicamente para que entiendan qué es una quiebra en su definición en los negocios como tal. Una quiebra a nivel empresarial o a nivel de negocios se refiere cuando tus gastos son más altos que tus ingresos. Es decir, cuando tus ingresos no te da para soportar los gastos que tienes. En el punto en el que literalmente y financieramente ya no tienes la capacidad para soportarlos. Básicamente eso es una quiebra a nivel de empresa, a nivel de negocios. Y bueno, acá les muestro un poquito mi vista. Este es el piso donde nosotros nos estamos quedando. Es el último piso. Les voy a mostrar un poco para que vean el hotel tan lindo. Me estoy quedando. Y bueno, básicamente la quiebra, como les digo, es simplemente llegar a un punto, yo lo llamaría un punto de sequía. Básicamente un punto en el que ya tus ingresos no te dan para soportar. Es un punto de sequía. Mucha gente piensa que las quiebras llegan cuando nos endeudamos, cuando tenemos mucha deuda como tal. Aquí estaba aprendiendo a manejar la cámara. Ay. Cuando tenemos mucha deuda en nuestros negocios, y no hay nada más alejado de la realidad. Realmente la mayoría de los empresarios grandes tienen grandes cantidades de deuda y se apalancan de los bancos o de proveedores o de distintas instancias para hacer crecer su negocio. La quiebra viene en el punto en el que ya no tienes flujo de caja. O sea, realmente los empresarios nos quebramos es por la falta de flujo de caja. ¿Y qué es el flujo de caja? El dinero, la caja, el líquido, la gasolina, con lo que pagas. Literalmente esa es la caja. Los empresarios nos quebramos es por la falta de caja, por la falta de capital, de dinero. Y pues ocurre digamos, como por distintas situaciones. En el e-commerce realmente es común, incluso más cuando ya pasamos a la parte de mercancía propia, que es un poco lo que les voy a contar. Así que nada, realmente repito, nosotros no nos quebramos por deuda, sino que nos quebramos por caja, porque no tenemos capital para invertir. Y digamos que en el e-commerce, al ser un negocio de todas formas financiero en el que hay que invertir, sea poco, sea mucho, pues los empresarios se suelen quebrar por caja. Es primero entender que quebrarse es cuando nosotros ya nuestros gastos son más altos que nuestros ingresos, de tal forma que ya no tenemos caja para soportar y llegamos a un punto de sequía. Así lo definiría yo, digamos, según mi proceso. Y otra cosa, digamos que algo relacionado con la quiebra o una quiebra, yo también lo definiría como lo dice su nombre, como un punto de quiebre. Y creo que nosotros, aunque la mayoría de las personas no nos hayamos quebrado, bueno, yo sí, o mi empresa sí en algún momento, digamos que sí hemos tenido procesos de quiebre, sí hemos tenido procesos en los que hemos estado muy profundo, en los que literalmente sentimos que hay un punto de inflexión. Y digamos que eso también se relaciona mucho con una quiebra a nivel de negocios. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo también me he quebrado en el negocio, pero también he tenido momentos de quiebre a nivel personal. He tenido momentos donde he estado tan profundo en mi vida, que literalmente uno ya no sabe más para dónde ir. O sea, literalmente llega la depresión, llega la desconfianza en uno mismo, llega, digamos, como uno no quiere relacionarse, la ansiedad. Y bueno, también he tenido momentos de quiebre, y después de haber pasado
por momentos de quiebre a nivel personal y momentos de quiebre a nivel de negocios, les puedo decir que una quiebra no es nada más que una oportunidad de hacerlo mejor. Una quiebra es un punto de inflexión en donde estás tan profundo que no tienes nada más a dónde ir, que ya literalmente, y me ha pasado en esas dos ocasiones, en esos dos puntos de quiebre, en el que literalmente ya no puedes ir más profundo, ya llegaste lo más profundo que podías ir, ya literalmente es un proceso de rendición, o sea, en el que literalmente te rindes porque ya no tienes más, o sea, en el punto en el que ya lo has intentado todo, ya en tus fuerzas, en tu cuerpo ya no puedes más. Y pues así mismo también me pasó a nivel empresarial. Yo llegué a un punto donde los gastos eran tan altos, los compromisos que tenía eran tan altos, y ya llegué a un punto de sequía que pues en ese punto no había más que rendirse, o sea, no podía caer más bajo. Ya de ahí para arriba son solo oportunidades, y eso es importante también verlo de esa forma. Seguramente muchas de las personas que estén viendo este video han pasado por un proceso de quiebra, y digamos que me parece por eso tan importante hablar, y no solo hablar de los éxitos, y no solo hablar de los resultados positivos, sino también reconocer esos procesos en los que la hemos pasado mal, porque es que la vida del emprendedor no es solo éxitos, no es solo glorias, realmente vienen momentos en los que tenemos estos procesos, y me parece muy valioso que nosotros como mentores, como líderes de comunidad, como personas que creamos contenido para redes sociales en torno a todo esto, pues hablemos de todos estos procesos y no solamente mostremos lo positivo. Nada, básicamente entrando un poquito más en materia, yo les quiero contar en qué momento me quebré yo haciendo comercio electrónico. Y bueno, esta es una palabra fuerte que mucha gente le cuesta reconocer, cuesta decir, es que es fuerte, es como quebrarse, es como una ruptura, pero a partir de la ruptura es donde se vuelve a renacer. Y creo que el primer paso es reconocerlo, y es saber y decir, estoy quebrado, mejor dicho, decir, estoy quebrado en este momento, y a partir de aquí que se viene. Porque si no, se siguen cometiendo los mismos errores y los mismos errores. Entonces, bueno, básicamente para explicarles un poquito cómo llegué hasta eso. ¿Cómo llegué? Pues básicamente yo primero crecí muy rápido. Bueno, realmente no crecí tan rápido como de pronto ahorita muchas personas lo están haciendo. Pero sí, yo tuve un momento en el que pasé 2 años, pueden ver un poquito más de mi historia en mi canal de YouTube, pero pasé remando y remando y remando, así como, como están algunos por allá, remando y remando y avanzando poco. Así estuve yo 2 años trabajando y trabajando y trabajando y avanzando poco, para luego básicamente tener un punto en el que renuncié al empleo donde estaba, y decidí apostarlo todo por este modelo de negocio. En ese punto mi empresa estaba facturando alrededor de entre unos 50 a 80 millones de pesos, que son entre unos 10.000 a 20.000 dólares, y ponle que estaba teniendo entre un 15% de beneficio, y pasé de ganarme 500 dólares en mi empleo, y ese fue mi punto de inicio cuando yo decidí renunciar. O sea, yo llegué a los 80 millones, renuncié a mi trabajo, y en ese momento le aposté todo y empecé a crecer muy rápido. O sea, yo pasé de estar facturando 80 millones de pesos con mi empresa a estar facturando 1.300 millones, es decir, 300.000 dólares en 10 meses. O sea, imagínense el cambio tan abrupto que yo llegué a tener. Incluso en todo ese proceso yo aún vivía en la casa de mi mamá, aún seguía con el mismo estilo de vida, y bueno, pasó algo, y eso también lo comenté en otro video que voy a estar publicando, y es que tenía algo que pues yo defino como inversión cities. O sea, yo todo lo que me ganaba lo invertía, en crecimiento, en educación, más que todo en eso, en educación, en publicidad, y en crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y bueno, tal vez en ese momento me olvidé un poco de mí, y es algo que ahorita he decidido pues hacer mucho, y es invertir más en mí, también invertir en mi negocio, pero sacar un presupuesto para invertir en mí, para poder, pues porque básicamente yo soy el líder de mi empresa. Entonces, si yo soy el líder de mi empresa, pues obviamente necesito estar bien para que mi negocio esté bien. Algo que me costó más de 2 años, más de un millón de dólares invertido en publicidad, más de 5 millones de facturados, una ruptura personal, una quiebra económica y muchas demás cosas para lograr entenderlo. En ese punto yo solo invertía en mi negocio, y crecer y crecer y crecer. Y en ese punto, bueno, también me asesoré muy bien, me empecé a mentorear muy bien con personas a nivel financiero, con personas a nivel de marketing, en todo sentido. Pasé de facturar, lo que les digo, 50 millones de pesos a facturar más de 1.300 millones de pesos con mis tiendas. Recuerdo que ese mes tuve también mi top en ganancias alrededor de 50.000 dólares, o sea, de 300.000 dólares en ventas, tuve alrededor de 50
$50,000 en ganancias. Y pueden creer que lo que hice para premiarme fue pedir un domicilio, una carne y ya. Aunque bueno, no desconozco que ese mes cambié de casa, compré carro, pues me fui a vivir solo. Aunque el carro lo compré a crédito, no lo compré de contado porque pues financieramente no era lo más inteligente. Y cambié mi forma de vida, pero digamos que no me premié como debía hacerlo. Y es algo que ahorita pues es importante, así sea. No se trata de gastarse la plata del negocio, se trata también de pensar en uno como el activo más valioso de la empresa de uno. Hasta ese punto todo bien. De hecho, prácticamente esa facturación lo logré solamente con el modelo de dropshipping. Lo que yo había comprado mercancía propia es menos del 10% de mi facturación. Todo se logró gracias al dropshipping. Y el dropshipping es un modelo de negocio muy bonito porque es que a la final es lo que te dicen las métricas. Si las métricas te dicen métele plata y sabes medir las métricas, pues le vas a meter plata. ¿Cuáles fueron las situaciones que me llevaron a ese punto de quiebre? Bueno, digamos que algunas de las cuales no tenía mucho control, o bueno, digamos que eran más bien inesperadas, no las preví, porque al final uno también tiene que hacerse responsable de todas esas situaciones. Digamos que les voy a dar las diferentes, digamos, puntos en los cuales llegué a ese resultado de quiebra, y es que, primera razón, crecer más allá de mis posibilidades. Básicamente, y eso como lo hice, en un punto yo me apalanqué de pronto del crédito, un poco a nivel de tarjetas, y digamos que todo eso estaba súper bien, pero digamos que yo no pagaba de contado. Y yo no digo que no haya que apalancarse del crédito o de las tarjetas, es algo que es interesante hacerlo, pero no más allá de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente yo, digamos que pagaba la publicidad no anticipado, sino la pagaba cada 20 días, 30 días, y hasta ahí todo iba bien. De hecho, en ese punto yo no había perdido dinero. O sea, yo tenía una persona que me revisaba todo el tema financiero de mis tiendas, de mis empresas, y hasta ese punto no había tenido un mes donde hubiera perdido dinero. A lo largo de ese proceso de esos 10 meses nunca había perdido dinero en e-commerce, pero como crecí tanto, estaba creciendo más allá de mis posibilidades, reinvirtiendo cada mes 2 y 3 veces. O sea, es que logré multiplicar mis ventas casi que por 13 veces durante esos 10 meses. Y pues digamos que me apalanqué del crédito. ¿Qué pasó? Y dependía del crédito en ese punto para llegar a los mismos resultados. Entonces yo recomiendo que si vamos a utilizar el crédito, pues utilizarlo como una forma de crecer, pero sabiendo que si no tuviéramos ese crédito también pudiéramos llegar a pagar esa inversión. Yo no perdí dinero, pero ¿qué pasó? En noviembre de ese año, eso fue el año antepasado, recibí un hackeo. Al haber recibido un hackeo en mis cuentas publicitarias, pues resulta que me tocó volver a, digamos, como a estructurar pues todas mis cuentas publicitarias desde cero. Y pues ya digamos que mis cuentas publicitarias no tenían tanto límite de gasto como las que tenía yo al principio. Yo estaba ya facturando casi 100 millones de pesos diarios, $25,000 diarios, y me tocó empezar a volver a mantener, o quise mantener el mismo nivel de ventas, pero pagándolo de forma anticipada. Es decir, que mientras yo le daba la vuelta al flujo de caja, al dinero, durante 20 días, 30 días, pasé de apalancarme y de trabajar con el dinero del banco durante 20 o 30 días a empezar a pagarlo de forma anticipada. Eso obviamente a nivel de flujo de caja, a nivel de caja, en mi negocio tuvo algo decisivo o importante, más porque yo en ese punto estaba invirtiendo $50,000 mensuales. Yo no tenía tarjetas de crédito de ese monto, pero digamos que hacía como un mix. Entonces digamos que yo me apalanqué de eso, y en ese punto empecé pues a pagarlo de forma anticipada con cuentas de agencia. Las personas que no saben, las cuentas de agencia son cuentas recargadas, y bueno, esas cuentas de agencia también tenían un monto, un fee que yo pagaba, y pues, o sea, eran $50,000 mensuales. Eso fue, digamos, que algo que empezó a influir en mi proceso de quiebra. Eso no se notó en ese momento. Una quiebra no es de un día para otro, más que todo en ese punto en el que pues uno está en ese nivel de facturación. Y es que en ese punto de quiebra pues se empezó a hacer un pequeño huequito en mi negocio donde ya mi flujo de caja empezó a cambiar. Listo, eso fue, digamos, algo que empecé a notar. Mis ventas siguieron igual, facturando $200,000, $300,000 al mes. En ese mismo mes, bueno, durante ese mismo tiempo, empecé a, digamos, a no tener límites, o a no poner límites, o no me medí en mi negocio. Y es algo que es muy fuerte. O sea, este video que yo estoy haciéndoles, créanme que es muy fuerte de reconocer, de decir, de contar, porque muchas personas me van a juzgar, muchas personas van a decir un montón de cosas, y bueno, es algo que es un proceso que he aprendido a reconocer y aprender con el tiempo, pero es algo, y se los cuento porque es algo que le pasa a todos los emprendedores. El otro día estaba viendo un podcast de
de Pedro, el dueño de Monastery, y le pasó exactamente lo mismo. Estaba teniendo un éxito rotundo en su negocio y no se midió. Consiguió un proveedor con unos precios muy buenos, con una calidad muy buena, no se midió, pidió casi 3 millones de dólares en mercancía y se quebró. Bueno, estuvo cerca de la quiebra. Y eso ¿por qué es? No es porque él no tuviera dinero, no tuviera deudas, es porque simplemente no tenía la caja para vender pues esa cantidad. Y eso es algo que yo creo que nos pasa a todos los emprendedores cuando estamos teniendo un éxito, y es que pues tenemos esos procesos. Yo estaba pasando por un éxito rotundo en mi negocio en el que pues básicamente cualquier $500, $5.000, $10.000, pues era algo que no era pues muy significativo en el momento en el que yo estaba. Entonces yo no me medía, yo pensaba que pues tenía como la clave de dinero infinito, yo no sé. Y en ese punto yo me empecé a pasar de dropshipping a un poco o una parte de mi negocio en mercancía propia. ¿Qué pasó con eso? Pues que empecé a, digamos, como a comprar grandes cantidades de mercancía sin medirme realmente cómo iba a hacer para pagarlas. Entonces empecé a trabajar con un proveedor, amigo mío, me decía, parce, tengo 10.000 productos de tal cosa, y yo vendiendo 300 diarios, y yo dije, no, eso yo no me lo vendo, hágale de una. Él pues me daba crédito, todavía sigo trabajando con él, me daba crédito. Entonces yo le decía, bueno, listo, hágale, a todo sí, eso es machete, eso se vende, hágale. Yo me creía el putas, el superpoderoso, porque estaba facturando $300.000 mensuales, y en ese punto, cuando menos lo pensé, tenía X cantidad de mercancía, $50.000, $60.000 en mercancía que antes no tenía, que tenía que pagar. Se juntó todo. ¿Y qué pasó? Empecé a confiar de toda esa cantidad de mercancía, y al final la mercancía se demoró más de lo esperado. Me sobreestoqué con mercancía que estaba localmente en Colombia, y empecé a enterrarla literalmente digamos que en stock. Y bueno, voy a continuar el video en un minutico que se me va a descargar la cámara. Bueno, seguimos por aquí. Se me está descargando la cámara, soy nuevo en esto, la camarita es nueva, el estabilizador no se lo puedo comprar, la compramos así de rapidez antes de irnos para Brasil. Así que bueno, pero la idea es que yo soy muy auténtico, muy natural con ustedes, y pues realmente la idea es conectar con todos desde la experiencia, desde la situación personal de cada uno, desde los procesos que tengan cada uno. Así que bueno, a mí no me importa ser así. Así que bueno, como yo les decía, yo no me medí. Es algo que nos pasa mucho a los emprendedores cuando estamos teniendo éxitos rotundos como el que yo estaba teniendo en mi negocio, y es que yo estaba facturando $300.000 mensuales, me estaba ganando $50.000 al mes. Para mí $10.000, $5.000 a nivel de inversión, porque es que mi mentalidad siempre fue invertir para crecer, y eso fue lo que me ayudó a crecer tan rápido. Pero hay que tener límites, hay que tener presupuestos, hay que tener proyecciones. Y pues fue algo que, aunque yo ya la sabía en ese momento, básicamente me confié, y digamos que confiarse de esa forma nos lleva pues a situaciones como esas, y nos pasa a todos. Hasta Pedro, el dueño de Monastery, en un podcast que vi, pues lo decía, tenía un crecimiento desbordado en ventas, tenía distribuidores pidiéndome mercancía, y lo que hice fue pedirle 12.000 millones a mi proveedor, $3 millones, y luego cuando mi financiero me dijo si lo podía pagar, no tenía con qué pagarlos. ¿Qué lo llevó a él a hacer eso? Diversificar, abrir nuevos países, cambiar su modelo de venta con distribuidores, donde ya él no pide hasta que ellos realmente le hagan la compra. Entonces cambió su estructura de flujo de caja con sus proveedores. ¿Y eso lo hace un mal empresario? No, eso no lo hace un mal empresario. Por el contrario, has tenido una marca súper exitosa, y que, digamos, como cualquier emprendedor, vive esos procesos. Y eso es lo que es muy difícil entender. Y bueno, ya hablamos un poquito de las consecuencias, de las situaciones luego de una quiebra. Así que, bueno, básicamente la primera razón, mal uso del crédito, más allá de nuestras posibilidades o de mis posibilidades, y no tener, digamos, como un banco de emergencia, sino que todo era inversión desmedida y crecimiento. Primer error que me llevó a quebrarme con el comercio electrónico. Segundo, no medirme, no tener una medida o un límite. Yo lo llamo, no me puse límites, digamos, a nivel de crecimiento, a nivel de inventario. Empecé a pedir, o sea, no manejaba e-commerce con mercancía propia, manejaba modelo de dropshipping, y empecé a sobreestoquearme confiado de mi capacidad de ventas y el crecimiento desbordado, sin tener en cuenta que habían otras variables como tiempos, que habían otras variables como
el flujo de caja que estaba yo, pues que estaba cambiando justo en ese momento de mi vida, sin tener en cuenta pues diferentes otras cosas que pueden pasar cuando nosotros compramos mercancía. Y no quiero que me malentiendan, comprar mercancía en e-commerce es muy inteligente si nos va a ahorrar costos, si nos va a mejorar los márgenes, si nos va a llevar a vender productos que no hay en el mercado. Pero todo tenemos que hacerlo medido, no como yo lo hice como así a la loca. En ese punto pues todavía no me había quebrado, porque como les dije al principio, la quiebra viene es cuando llega un momento de sequía, y es cuando ya tus gastos sobrepasan tus ingresos y tu caja se seca. Como en el e-commerce está constantemente habiendo un flujo constante de dinero y de capital, y digamos que yo estaba haciendo esa transición de pagar a crédito a pagar de contado, pues pues era un buen monto de dinero, yo seguía recibiendo muy buen dinero. Dentro de esa segunda variable que fue no medirme, también está mi incremento, o bueno, pongámoslo como un tercero, y es un incremento exponencial de mis costos fijos. Y es que como estaba creciendo de forma tan desmedida, y como no me medía, creía que siempre la mejor forma de crecer era teniendo más equipo. No podía tener el control de todo, pero contrataba a otra persona que hiciera eso. Yo decía, no, pues si esta persona me genera 5 millones adicionales en ventas en este canal de Instagram, etcétera, se paga sola. Si esta otra persona me ahorra tal cosa, y sí, o sea, si lo sabemos hacer, en teoría está muy bien, pero en la práctica no siempre funciona de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Yo pasé en menos de un año pagar menos de $500 mensuales en costos fijos, a luego ya tener una nómina superior a los 12.000, $13.000, unos 50, 60 millones, no una nómina sino unos costos fijos, de los cuales la nómina era más o menos unos 35 millones, y otras, digamos, como otras obligaciones que fui adquiriendo, que bueno, que en el punto en que tú estás facturando $300.000 mensuales está muy bien, pero el e-commerce también hay que entender que es un modelo de negocio más que todo si es pago contra entrega, y como todos los negocios tienen sus temporadas buenas y sus temporadas no tan buenas, y pues eso es algo que yo no preví. Como yo venía de un año de solo meses de crecimiento y crecimiento y crecimiento, pues básicamente pensé que iba a ser así siempre, y bueno, desde ya les digo que no. O sea, como emprendedor siempre vamos a tener altos y bajos, y es normal. Así que, bueno, yo digamos que tuve un incremento en mis costos fijos bastante exponencial, que pasé de tener unos costos fijos, lo que les digo, de $500 a principio de año a más de $10.000, $12.000 a final de año, y en ese punto lo podía costear, pero sin saberlo estaba haciendo un roto en mi negocio, porque ya tenía obligaciones de mercancía, ya tenía stock sobrante, no tenía un buen control de mi operación a nivel de capital. Pasé de pagar mis campañas a crédito a 15, 20 días a pagarlas de forma anticipada. Mis costos fijos se subieron. Así que ese proceso, el del hackeo, eso fue en noviembre más o menos. Y bueno, yo seguí vendiendo. O sea, es que el vender y vender mucho no significa, digamos, y ni siquiera, ¿saben qué es lo peor? Yo seguía ganando dinero. O sea, mi operación seguía siendo rentable. Pero como mis costos habían subido, y como digamos, mis compromisos financieros también habían subido por la compra de stock, el stock sobrante y demás, pues esas ganancias, digamos que se estaban viendo comprometidas con el resto de los compromisos. Entonces yo no me daba cuenta, porque pues yo seguía siendo rentable, yo seguía ganando, pero no sabía que yo estaba abriendo un hueco, digamos en todo momento. Y como yo estaba en ese proceso de invertir y reinvertir, pues yo no sacaba, digamos, capital para, digamos, como para emergencia o algo así. Entonces básicamente seguí creciendo. Digamos que la cuarta razón por la cual yo le atribuyo un poco también esa quiebra, y pues asesorándome también de personas que me ayudaban mucho en ese momento, decidí pasar mi operación de modalidad remota a modalidad presencial, buscando mejorar mis resultados a nivel logístico. Bueno, y entendiendo que pues estamos en un modelo de pago contra entrega, donde el flujo de caja es diferente, y donde a veces es un poco complejo medir a 100% detalle los resultados que estamos teniendo. Entonces eso pues hay que saberlo hacer. Entonces pues nada, buscando una mejoría en mi operación y en esa inversión cities, básicamente pasé mi operación de modalidad remota a modalidad presencial. Ese fue el cuarto motivo que también me llevó a un incremento adicional de mis costos fijos, que en teoría se iban a sobrellevar con una mejoría en entregas, una mejoría en ventas, pero no fue así. Digamos que ya fue en marzo cuando me pasé a una oficina, invertí aproximadamente unos $10.000
en pasarme a esa oficina, $10.000 que no iban a tener un retorno inmediato en ventas. Como pues igual me seguía llegando muy buena plata, pues me invertí, pasarme en oficina y digamos que eso también incrementó mis costos fijos en arriendos. Yo digamos que todos mis empleados los tengo bajo lo legal, entonces también pues sale un poco más costoso, digamos como en condiciones para mis empleados, buenas condiciones para mis empleados, lo que también incrementó mis costos fijos y para mi sorpresa no mejoró el rendimiento. El rendimiento se mantuvo prácticamente igual. De hecho, digamos que en ese proceso de transición para la presencialidad, no todas las personas se acoplaron a donde me ubico para una mejor luz. Por aquí les voy a mostrar un momentico este paisaje que estoy teniendo acá. Vean eso, este es un lugar soñado. Voy a mostrar. Ay, vean esto. Quiero que vean. Miren la piscina. La piscina. Entonces, bueno, esto es un poquito del sitio donde estoy. Voy a ubicarme en un lugar con buena luz para, bueno, seguirles contando un poco. Bueno, entonces como les venía contando, no todos mis empleados se acoplaron a la presencialidad y mis ventas siguieron igual. En ese mes recuerdo que facturé solo en Colombia más de 900 millones de pesos, que fueron más de $200.000, y pues tenía 4 personas menos trabajando, facturando igual. Estábamos en un proceso de transición de remoto a presencial y uno cree que es lo mismo, que va a ser mejor, forma rápida, y realmente no. Hay muchas cosas que uno no considera desde el principio. Y como el e-commerce es de todos los días y va demasiado rápido, digamos que nosotros estábamos facturando, pues sacando unos 300 pedidos diarios, más de $200.000 vendimos ese mes. Y bueno, digamos que lo que pasó fue, como no se acoplaron esas 4 personas, pues teníamos menos personal y seguíamos vendiendo lo mismo. Digamos que pasaron diferentes factores que nosotros no considerábamos, y que a la final siempre nuestra prioridad era vender y vender y vender. Y pues algo que pasó fue que, por ejemplo, el internet, cuando recién nosotros llegamos a la presencialidad, no estaba funcionando correctamente. Eso hacía que por momentos, lapsos, horas, nuestra operación se veía afectada, o sea, nuestras ventas no paraban, pero las confirmaciones y la operación seguía igual, con problemas. También, por ejemplo, los audífonos, o el espacio donde yo tenía a mis colaboradores, como yo les había comprado una dotación de audífonos, auriculares, para que pudieran atender las llamadas, eran adaptados para, digamos que para el trabajo en casa. Pero cuando no fuimos a la presencialidad, resulta que esos auriculares pues no eran suficientes y pues se escuchaban entre ellos, y eso hacía que pues digamos que no tuvieran un buen desempeño al final, todos se terminaban escuchando, lo que hizo que durante prácticamente esas primeras 2 semanas de operación pues se viera bastante afectadas. Digamos que otro de los motivos que nos llevó a la quiebra en el e-commerce, ya voy por 5 aproximadamente, importante fue ese reconocimiento, como les digo, fue tener una estructura logística muy rígida. Digamos que yo me venía asesorando con personas muy buenas, pero que digamos que no tenían, digamos que en ese punto no tenían digamos que una operación constante, y tener una operación demasiado rígida. Es decir, que nosotros todos los clientes los confirmábamos, los llamábamos, tenía que estar requete confirmado para despachar, y en el volumen de pedidos que teníamos, con la cantidad de situaciones que se viven en el día a día en el e-commerce, pues nos llevaba a atrasos constantes. O sea, nosotros, digamos que con toda la situación no estábamos al día, o sea, sacábamos 300 pedidos, pero por el internet, por los audífonos, por diferentes situaciones, porque teníamos menos empleados, sacábamos pocos pedidos, lo que nos llevaba a atrasarnos, y yo no poner como un límite o poner como un punto en el que dijera, bueno, vamos a parar las ventas, nos vamos a poner al día, sino que seguíamos vendiendo igual, con el afán de que, y el pensar que en el volumen y en la salida de stock era que íbamos a alcanzar pues como unos muy buenos resultados. Entonces
Eso llevó a que durante ese mes donde nosotros nos pasamos a la oficina, donde ya hemos invertido casi $10.000, poco menos de $10.000 en la oficina, pues digamos que despacháramos aproximadamente el 60 al 65% de nuestras ventas, cuando lo ideal hubiera sido despachar el 80%, y digamos que eso nos llevó a obviamente una pérdida económica. La sexta razón, creo que ya voy como por la sexta razón, y fue justamente en ese momento, pues dos de los empleados con los que nosotros estábamos trabajando en ese momento, de pronto un poco ardidas del proceso, pues nos empezaron a robar. Básicamente, bueno, les cuento para que también aprendan un poco de ese proceso. Y bueno, nos robaron. Básicamente ellas, como eran productos que se conseguían en dropshipping, ellas aprovechaban eso, llegaba una venta, como tenían acceso a la tienda, abrieron unas tiendas por su cuenta y ellas la despachaban y la confirmaban más rápido, y nosotros simplemente también hacíamos la gestión del pedido y llegaban devoluciones. Así que nuestra tasa de devolución aumentó, no entendíamos por qué, cuando ya varios clientes nos empezaron a decir, es que ya me llegó el pedido. Es común que a veces un cliente haga pedido en varias tiendas, entonces pues no lo veamos como tan raro, pero cuando ya el cliente nos dijo, es que ya me llegó. Otra cosa es como cuando le dicen a uno como, no sé, lo encontré más barato o algo así, pero nos decían, es que ya me llegó, lo que me parecía muy extraño. Así que cuando fuimos a hacer la investigación, claro, resulta que habían dos personas que trabajaban con nosotros, inescrupulosas, que básicamente se robaban ventas de nosotros clientes, lo que nos llevó también a una pérdida nosotros medida más o menos de 15 millones de pesos, unos $3.000, $4.000 entre publicidad, costos de devolución, etcétera, sin contar la posibilidad de ganancias que podríamos haber tenido con esas ventas y que nosotros hayamos podido medir, porque no sabemos qué tantas cosas alcanzaron a robarse. Entonces eso nos llevó básicamente a que durante ese mes, donde ya nosotros pasamos una oficina, por primera vez durante más de 2 años en el comercio electrónico, perdiéramos dinero. En ese mes sí perdimos dinero. En ese mes perdimos aproximadamente unos $20.000. En ese mes que cerramos, aproximadamente unos $20.000, más o menos casi unos 80 millones de pesos, sin contar la inversión que habíamos hecho en la oficina de más de 35 millones de pesos, sin contar que nos dimos cuenta el día 20 del mes siguiente en el que perdimos casi 15 millones de pesos. Eso, digamos que fue el inicio, digamos como, no el inicio, como otro punto álgido de quiebra en mi negocio, en el que ya veníamos armando un huequito, veníamos ya sobreestoqueados, en que mi flujo de caja cambió, en pagar yo la publicidad 15 días, 20 días, apalancarme, a luego pagarla con mi propio capital, $50.000 mensuales aproximadamente, 200 millones de pesos, más o menos 150, 200 millones de pesos en publicidad, a tener compromisos con proveedores, a tener demoras en mercancía que habíamos pedido, lo que nos llevó a no pedir mercancía por otros lados y a esperanzarnos en mercancía que nunca llegó, con diferentes proveedores, lo que nos llevó a robos, lo que nos llevó a no tener un límite, no tener un control, y en ese punto en el que ya teníamos menos de 100 millones de pesos en nuestras cuentas bancarias, pues ahí ya se empezó a notar la quiebra. Cuando nosotros empezamos la quiebra, eso no se nota desde el día cero, eso se nota con el tiempo, ya cuando nuestra caja se está viendo afectada. Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó. En ese punto ya empezamos a sentirlo, además porque ya en ese punto teníamos unos costos fijos más altos. Como yo tenía una estructura logística muy fuerte, muy pesada, que es otra de las recomendaciones que yo les hago, y es no tengan una estructura operativa tan pesada, tengan una estructura más ligera, traten de variabilizar lo que más se pueda su negocio, porque los negocios no siempre, o sea, prevean que su negocio puede estar en un pico de ventas, pero no siempre va a estar en crecimiento. Prevengan las cosas teniendo en cuenta que su negocio también puede llegar a decaer en algún momento en ventas o en lo que sea. Y pues pensando en eso, nosotros cometimos nuevamente el error de seguir contratamos nuevamente más personas, lo que nos llevó a que pues era muy difícil levantarnos, porque teníamos un lastre de compromisos, un lastre de mercancía, y realmente digamos que mi quiebra fue de más de 400 millones de pesos. Mi hueco finalmente fue de aproximadamente 400 millones de pesos, unos $100.000, que bueno, para muchos es poco, para mí fue bastante. Y bueno, digamos que eso fue un poco de ese proceso de quiebra. ¿Qué más les puedo contar? En ese momento, como les digo, no sé, estoy aquí aprendiendo a manejar un poquito la luz, no se notó, o sea, bueno, ya se empezó a notar en ese punto,
seguimos endeudándonos, seguimos haciendo cosas, empezamos a trabajar mucho con México. Un proveedor nos ayudó también digamos, nos prestó también un dinero para volver a resurgir porque ya estábamos viendo que nuestra caja se veía afectada. Y pues bueno, lastimosamente la operación de México ese mes no estaba apta, por lo cual realmente no tuvimos un beneficio en ese mes. Y bueno, básicamente en cuestión de unos 5 o 6 meses me quebré. Y fue ya en el punto en el que mi empresa estaba facturando 10.000, 15.000 dólares aproximadamente, mis tiendas, mientras mis costos fijos, que ya los había hecho un recorte de personal, yo los había reducido al máximo, estaban alrededor de unos 6.000 dólares. Es decir, los números no daban. O sea, eso, mis costos, sin contar compromisos con proveedores, sin contar deudas adquiridas, sin contar muchas más cosas. Es decir, me quebré. En ese punto me quebré. O sea, empecé a armar un hueco y alrededor de unos 10 meses ya realmente fue la quiebra en donde ya hubo la sequía. Pues en ese punto fue una quiebra no solamente de negocios, sino pues también personal. Porque pues básicamente es difícil, o sea, es difícil que en un año tú pases de estar facturando 300.000 dólares mensuales a que tú lleves a tu empresa a pasar del cuarto de vivías con tu mamá, tu familia, a irte a vivir solo, cambiar tu estilo de vida, empezar a crecer y llegar a un punto donde simplemente todo se viene a pique. Es difícil de afrontarlo, también saber que hay compromisos, también tener la responsabilidad de tener empleados en los que pues yo quería darles todo, yo quería pues darle lo suficiente y que llegar a momentos difíciles donde tuve que haber recortado personal, donde hubiera sido mejor realmente haber recortado personal antes. Pero pues digamos que yo pensaba pues también en las personas que se iban a quedar sin trabajo, pero también hay que entender que las personas pues pueden conseguir trabajo. Y algo que me dijo alguien muy valioso, y es que hay veces hay que sacar a unos pocos para salvarnos todos, porque si no nos hundimos todos. Entonces eso me costó entenderlo unos cuantos meses, y bueno, después de tomar todas esas decisiones difíciles y después de llegar a ese punto hondo, lo más profundo, donde ya literalmente no había para dónde más, ese punto de rendirse, de soltar, en ese punto de quiebre fue donde ya lo reconocí y dije, mi empresa se quebró, yo me quebré, que mucha gente le cuesta decirlo. En ese punto pues ahí es donde empieza el renacimiento y el nuevo punto para avanzar. Así que bueno, yo creo que en otros, no sé si en otro video o en este mismo video, les voy a contar un poco sensaciones y un poco de cómo salí de esa quiebra. Así que bueno, voy a pararlo porque se me va a descargar la cámara nuevamente. Está haciendo calor, entonces se descarga muy rápido, se recalienta. Así que bueno, nos vemos.